Hola, muy buenas noches a todas y todos, bienvenidas a las Puertas de la Libertad. Soy Alicia Vázquez y hoy vamos a abordar un tema en el que nos han insistido mucho, sobre todo en las redes, que es el de la resiliencia. Para abordar este tema quiero empezar agradeciéndole a la maestra, profesora Eva María Zapata Vázquez, una de nuestras pasionautas más entusiastas desde las lejanas tierras del Faisán y del Venado, el Maya, el Yucatán, Mérida, que nos invitó para que platicáramos con sus alumnos en una videocharla que estuvo maravillosa. También quiero agradecerle a la doctora María de Lourdes Cano Gómez, de la escuela Nicolás Bravo del barrio de Santiago, en Mérida, Yucatán, que, bueno, pues pudimos platicar con sus alumnos y fue una sesión maravillosa. Y lamentablemente el tema de las fluctuaciones en la señal de internet nos hizo mucha interferencia y no nos permitió rescatar una grabación limpia y de calidad como cuidamos para que, en respeto a toda nuestra comunidad de pasionautas, lo pudiéramos compartir con ustedes. Por eso estoy haciendo este video, un poco en gratitud a esa oportunidad invaluable que tuvimos de platicar con los alumnos de la escuela Nicolás Bravo ahí en Mérida, y pues llenar el hueco, porque como no pudimos subir el video, entonces el tema de la resiliencia se quedó un poquito en el aire. Así es que muy agradecida con esa oportunidad, y aquí está para ustedes nuestro tema, que se llama la resiliencia, el impulso vital de la voluntad. El tema de la resiliencia es abordar un concepto nuevo, regularmente nuevo, o no, que no tiene una antigüedad desde los romanos o desde los griegos, como algunos conceptos, aunque sí tiene su origen en una expresión latina. Es lo que se conoce como un concepto polisémico, un término polisémico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchos semisentidos, sentido, significado. Entonces, sin embargo, todos los significados de todas las definiciones de resiliencia van a dar al mismo lugar. Para la psiquiatría, cuando hay un doctor, Cyril-Luc, creo que se llama, habla de la resiliencia, él como psiquiatra la refiere, dice que además es una definición sencilla, que implica iniciar, si mal no recuerdo, iniciar un nuevo desarrollo después de que se ha vivido un trauma, ¿sí? Y iniciar un nuevo desarrollo es como un poder continuar con, ¿no? Que de alguna manera se afina con la definición original, que pues fue por ahí de finales de los 70s, principios de los 80s, que se empezó a usar con este sentido con el que se usaba en la ingeniería para hacer referencia a la flexibilidad de los materiales. Y entonces tenemos que el término resiliencia viene de resilio, que implica saltar, regresar, volver a la condición anterior, a la condición previa, ¿no? Y esto lo veían en la ingeniería, en las ciencias físicas, como por ejemplo las ligas, ¿no? Las ligas de goma, iba yo a traer una, pero se me perdió. La estiras y regresa a su forma, la estiras y regresa a su forma, hasta que llega un momento en el que la estiras y no se recupera completamente. Y esto ya va acercándonos un poco a esta manera metafórica de usar el término para hablar de nuestras experiencias emocionales, que una vez que son traumáticas, una vez que son adversas, no las superamos de manera tan fácil, o no salimos tan bien libradas y librados, o sea, llevamos nuestra colita raspada cuando enfrentamos estas situaciones. Y la resiliencia, o sea, la flexibilidad, estos materiales que se pueden doblar y vuelven a tomar su forma, etcétera, las ropas que no se planchan, ¿no? Se vuelven a tomar su caída, etcétera. Bueno, nosotros necesitamos
necesitábamos una palabra que nos permitiera acercarnos a esta cualidad humana, a este poder de podernos recuperar cuando hemos sido abatidos, atropellados, alcanzados, angoloteados, atacados por una adversidad, por un trauma. Y entonces la pregunta cabe: ¿cuáles son esas condiciones de adversidad que, además de las físicas que han dado lugar para que surjan muchos actos reconocidos como de heroísmo, como de supervivencia, como este amigo alpinista que cayó dentro de un cañón y su mano quedó atrapada y con su navajita de explorador se cortó la muñeca para poder salir y no dejó el alpinismo, y hay una foto con él, con su hijo, con su mano mecánica. En fin, vencer las adversidades físicas, gente que ha tenido que nadar, gente que ha tenido que quedarse en el frío, gente que ha vencido las llamas, gente que ha superado ser rociada con ácido y superar quemaduras, etcétera. Estas condiciones físicas, que son muy obvias, ante las condiciones sociales de adversidad que no son tan obvias, requieren de una precisión. Requieren de una precisión estas condiciones sociales de adversidad, ¿como cuáles? Pobreza. La pobreza es una condición de adversidad que requiere de resiliencia, y junto con la pobreza tenemos las situaciones de violencia. Estas zonas a donde poblaciones enteras tienen que abandonar sus lugares para poder sobrevivir, porque el tema de los conflictos armados les obliga a emigrar, buscando seguridad y paz. También tenemos la parte de los conflictos que pueden haber por creencias, por color de piel, por origen, la exclusión, en fin, las amenazas. Es decir, cualquier ser humano, desde que nace, está expuesto tanto en los contextos físicos como en los contextos sociales a condiciones de adversidad que pueden volverse profundamente agresivos para el desarrollo de una identidad. ¿Qué es lo que afecta la adversidad? Bueno, lo que afecta es eso, este nuevo desarrollo del que habla el psiquiatra, y que nos lleva a la idea de superar un trauma, quiere decir quedar en capacidad de resolver, de recuperar recursos. En términos generales podríamos darle como un poco más de espesor conceptual a la palabra resiliencia cuando decimos que se trata de una cualidad humana que es universal. De hecho, yo creo que la compartimos con varias especies en la naturaleza, y que se refieren al poder de salir adelante. Antes de que surgiera el término de resiliencia, teníamos la descripción de este tipo de características, de este tipo de cualidades, referidas como entereza, como resiedumbre, tener fuerte carácter, y obviamente la famosa fuerza de voluntad. La voluntad como ese poder humano de, con toda intención, salir adelante, resolver la situación, enfrentar la adversidad y poder quedar en condiciones de plantear una nueva alternativa de vida, un nuevo desarrollo, recuperando, ya enriquecidos incluso, nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestras virtudes. Resiliencia, entonces, nos lleva a los terrenos de la voluntad, a donde, como ya dije, combinamos intención, perseverancia, decisión, convicción, y entonces podemos ver que la resiliencia es muchísimo más que échale ganas. La voluntad. Históricamente, desde la época de las mujeres y los hombres de las cavernas, la voluntad es poder, es perseverancia,
es persistencia, es convicción, es fuerza, es compromiso, es échale ganas. Y entonces la pregunta que cabe es, ¿cómo todo este conjunto de palabras, cómo es que una persona las desarrolla? Bueno, es un conjunto de palabras, nos va a remitir a un conjunto de variables. Una persona, para desarrollar todas estas características que van a decir que tiene ella o él voluntad, pues van a tener que ver con su entorno familiar, con la educación que recibió, con la cultura en la que está creciendo, con la edad que tiene en un determinado momento. Y fundamentalmente la pregunta sería, desde mi campo de investigación, que son las emociones, es si hay como un conjunto de emociones con las que nosotros podríamos decir que ayudarían en el desarrollo de una identidad, en la formación de una identidad, a que la persona tenga esta voluntad que al final de cuentas se va a convertir en resiliencia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando educamos a las niñas y a los niños aceptando las cosas, aceptando las imperfecciones, aceptando que no funciona, aceptando que no se pudo, aceptando la adversidad. Cuando se les da confianza para que intenten por sus propios medios resolver sus problemas. Cuando se les permite y se les celebra que tengan más reacciones asertivas que negativas, en lugar de tirarse a la frustración, tratar de decir, puedes intentarlo de nuevo, yo estoy contigo, vamos a mirarlo desde otro lado, y ir compartiendo ese ejercicio de la asertividad. Fundamental desde el punto de vista del análisis propioceptivo es que también desde niñas y niños nos mostraran el uso, el ejercicio de la serenidad. Poder respirar y decir, espérenme un segundo, déjenme, tomo posición, me ubico ante la situación y entonces yo saco adelante mi coraje, mi osadía. Hay criaturas que de suyo ya traen ser, en mi caso yo fui una criatura muy intrépida, pero no necesariamente se tiene que ser intrépido y, como decía mi papá, una cabra perdida en la serranía, para que la gente, los niños, las niñas, las personas usen el atreverse a decir, a protestar, a defenderse, porque ahí entra dos cosas importantes desde el punto de vista del análisis propioceptivo. Tenemos que aprender a manejar, por un lado, el dolor y por el otro lado, el miedo. Extremos de dolor y extremos de miedo se cargan la serenidad. No hay manera de estar sereno o buscar serenidad para ubicarse si está uno apanicado, en el terror, en el medio total. Y tampoco si está uno en el dolor desgarrador, terrible, histéricos, que te correteas la cola solo. Yo agregaría el manejo del enojo, del coraje, porque cuando la rebeldía, la furia, la frustración, el coraje rebasa los decibeles, tampoco es posible pescarse de algún pelo de la serenidad. Para que las niñas y los niños desarrollen estas cualidades, los adolescentes y los adultos recuperemos el camino de desarrollarlas, necesitamos generar ambientes donde priven relaciones de afecto, de respeto, de empatía, de confianza, le permitan al ser humano, a la persona, hombre, mujer, ave o quimera, expresarse con autenticidad y de manera espontánea, sin que sea malamente reprimido o peor, cancelado. En pocas palabras, si queremos acercarnos de una manera más cotidiana a la resiliencia, tendremos que empezar por decir que hay que aceptar la adversidad como una parte natural, como un componente innegable de la vida. La vida trae dificultades, afortunadamente adversidades, que son con las que
todo ser vivo, incluida la especie humana, se la juega para desarrollar sus mejores capacidades, virtudes, cualidades. ¿Les gustó? Compartan, por favor, a alguien le puede servir y es importante para nosotros que apoyen a nuestra comunidad. No están inscritos, inscríbanse, vengan, bienvenidas y bienvenidos. No sean codos, regálennos el like, que a nosotros sí nos importa y mucho. Que tengan la mejor de las noches, un grato descanso y no olviden que les quiero a pleno corazón.